Vamos a hacer el lanzamiento del libro de una gran personalidad del mundo nativo guaraní, doña Alba Eguiragui Duarte. Así que ya le estoy llamando a Alba. Y le quiero pedir a todos que se puedan acercar para poder acompañar a Alba en el lanzamiento de su libro. Ya son varios libros que está produciendo Alba. Este es un nuevo desafío otra vez. Así que quiero pedirles que la recibamos a Alba con un fuerte aplauso. Viene desde la colonia, allá en el fondo de Curuguatú. Así que muchísimas gracias, Alba, por tu venida. ¿Ya mañana por uno? ¿De la gente? Ya haré eso. Alba está en lo que sería la Dirección General también de Educación Indígena desde la creación, porque ha trabajado gran parte de su vida en lo que sería también la educación indígena, por lo cual agradecemos muchísimo también el apoyo de todo lo que sería el equipo también de la Dirección General de Educación Indígena. Es considerada actualmente una de nuestras poetas nativas más importantes de nuestra América. Estuvo ya participando en lo que sería el gran encuentro de poetas de Medellín, Colombia, como una de las protagonistas. Así que está de a poquito, se la va conociendo y se va presentando también en diferentes escenarios en nuestra Aguayala, en nuestra América. No es fácil en una sociedad con un pensamiento aún colonial, neocolonial, en donde las culturas nativas son en cierta forma muy excluidas. Entonces la presencia de ella es de gran trascendencia, porque en cierta forma el rescate de estas historias de su pueblo ayudan en este decenio de las lenguas, para preservar las lenguas nativas declaradas por las Naciones Unidas. Sirve para poder, digamos, mostrar esa otra América que existe, pero que hasta ahora no la reconocemos ni en derechos, ni en culturas, ni en lenguas. Entonces, lo que ellos hacen, nosotros queremos darles de la feria mucha relevancia, porque es en cierta forma lo último que nos queda del mundo nativo que ellos intentan preservar, y lo último que nos queda de bosques es prácticamente también de los guardianes de la lengua, de los guardianes de la cultura y de los guardianes de los bosques, que son ellas y ellos. Así que, bienvenida, Alba. Le quiero dar también a nuestro acá presidente de la feria, Rubén Biseglia, que le pueda dar una palabra también de bienvenida. Buenas tardes. Alba, bienvenida, de todos los organizadores de esta feria. Nos honrás con tu presencia. Es el sueño desde que organizamos esta feria que puedas estar presente, como todos tus hermanos originarios aquí. Son el motivo de toda nuestra templanza para hoy reunirnos, solamente poder compartir los chaculos guaraníticos, y tu presencia nos hace lágrimas. Gracias por estar. Buenas tardes, ¿cómo están? Baixapá. Bueno, no sé si hablo añesetera la guaraní, me estoy añesetera y se me inteiro entero vente a ver con caro por ahí te vaya pa a mañana de Tahuazú para Guadalupe. Que tenga una linda tarde todas, mi amiga, amigos, compañeros y compañeras, mi familia, mi hijo, mi hija, mi nieto también está aquí. Y son mis pilares y mi energía positiva, porque así somos nosotros los pueblos, mantenemos esa espiritualidad conectada a través del gran espíritu, como llamamos nosotros. Pero hoy pero siempre está con nosotros y dándonos fuerza a cada uno. Hablo de nuestra gente que ya partió, hablo en especial de mi esposo, un salustiano,
que todo el mundo conoce, un artesano, profesional, artista, y que ya no está físicamente, pero de donde él esté siempre nos da la fuerza, y que por eso también estoy aquí, porque yo vivo acá a 250 kilómetros de Asunción. Salí a las 2 de la madrugada, se lo pegué y con a viajar yeuma con caro de paja yeuma, porque tengo mucho trabajo en mi comunidad y mi familia. Y bueno, una parte también está acá mi familia, mis hijos, Fidel Portillo. Fidel, levántate un poco, quiero presentarte, mi hijo. Doctor, el abogado recibido. Mi hija Gloria Portillo, la artesana, está Victoria, Encito. Y bueno, gracias a ustedes, gracias a don Marco, siempre por el apoyo, la SEP, al Señor, usted también, muchas gracias por la invitación a procurar paitengo en Guajejanguaco ape, porque Monburingo jetate viapo, hacia apo a moitiabei. Estoy en una dirección de área del pueblo abaguaraní, trabajando también con nuestra gente en cuanto a la educación y en diferentes ámbitos, vamos a decir, porque la indígena tiene y bueno, quiero presentar mi material, el libro tan hermoso, tan lindo, que aquí está todo mi orgullo, mi sentir y mi sentimiento, porque aquí están las palabras de nuestros abuelos y de las abuelas. Por eso es historia sagrada. ¿Por qué sagrado? Porque son palabras de nuestros abuelos y de las abuelas. Porque ellos no inventan palabras, son palabras reales. Añetete guaitelas y bañandebe. Haikuera no inventáis, no botushai ni no momisí, sino que iñandebe como tal. Y ese nos sirve porque es para nuestra vida. Entonces, siempre he soñado dejar plasmado, como dicen, los materiales, cuando yo también no esté aquí, para que se queden el trabajo de Alba Iragui para mi familia, para mis amigos, para mi pueblo, porque de una de otra forma sirven esto. Uno tiene que leer y va a encontrar muchísimas cosas que te va a servir a vos, a mí, a todo. El papel o el libro no es que hacemos nomás, sino nace del sentir, del pensamiento y de la vida. Y hay cosas muy importantes porque son palabras. Nosotros culturalmente la palabra es muy sagrada o es muy cultural y espiritual, porque la orerecó pe oreñeeme, roñeeme jarupurajeipe. Hapeare tu sheitereimba eurebe. Acuajeñoya veicui 2019 por el Año Internacional de las Lenguas Indígenas. Yo y nosotros y ustedes valoramos muchísimo lo que conocemos, lo que reconocemos a los pueblos indígenas, que tenemos 20 pueblos en Paraguay, y los 20 pueblos tienen sus lenguas propias, su cultura, su forma de vivir, su organización comunitaria, su espiritualidad, el tecó, el cómara. Entonces, mirando eso y valorando un poco también, procuré mucho escribir, todo el diseño, el dibujo también son míos. Y bueno, agradecer también a la señora Vidalia, que ella también me dio esa oportunidad para que esto sea en realidad, Servilibro. Y ahí va a encontrar estos materiales, que está en la Plaza Uruguaya, Servilibro. Y gracias a la señora Vidalia, que parece que no va a poder estar hoy. Y bueno, de todas formas, agradezco también a él. Entonces, un poco para reflexionar sobre todo lo que estuve hablando en cuanto a nuestras culturas, hablando de nuestros ancestros, para reivindicar, resaltar y difundir nuestro preciado legado de nuestros pueblos indígenas, de Paraguay y del mundo.
me toca la oportunidad de tener y un privilegio de hacer y de editar, de escribir y de dibujar, ¿verdad?, en este material, la historia sagrada de mi pueblo, la palabra de mis abuelos. Y bueno, Alba Iragui tiene un corazón y que yo quiero que todo el mundo entienda y que sepan que esto yo hago con mucho amor, no mirando mucho la parte económica, no pienso mucho de la plata, sino pienso que esto que se valore, que se entiende y que se lleve en cuenta las palabras que están aquí. Y que se lleve en la práctica también. Porque ya me oigo ave. Por eso nosotros los pueblos indígenas valoramos el pasado, el presente y el futuro. Los tres momentos son muy importantes. ¿Por qué yo estoy aquí? Porque sé muy bien el pasado. Conocí a Cuape, se Pinu, Pemo y Paseachu. Hay Cuaponaco, Angamo, Paime, Amañamo y Tema, Pemuarapa. Para nuestras familias, para mis nietos, bisnietos, para las nuevas generaciones, que ya son ahora, ¿verdad? Que no son ya el futuro. Bueno, quiero leer. Este material está escrito en 3 lenguas: el guaraní paraguayo, las lenguas propias del Aba, el Abaguté, y en español. Entonces yo quiero leer un poco una historia que fue contada de mis abuelos, de nuestros abuelos, y que son reales. Y primeramente voy a leer en la lengua Aba y traducir en español, porque a lo mejor vamos a entender más bien así, ¿verdad? Porque yo quiero que entienda. Ahí botarla como es morape. Y bueno, era jinape ñane upu y yaguillera monguare. Uperon guare yeraka cuer o yerokiwa o cuapu. Upeikatu peti aru y coe y umiapu itamoi. Coero que anirae peguata con mingüe o utama ñanderera ana. A upepukatu oieta emiarino cuer o güero allá pukatu iba guamoi abu. Oima oba Ibarekawi, Pindoro Guererubi, o Tacuare, Upeyabecatu, o Uma Umiarera Baena, Oyero Ibatema Catu Iquai, Upeyabe. Upei ou ma Iquapu o Eque, o Endu Iquai. Boraí, Irupibe, Ibate, Oyeguero, Reraama, Iquai, Guamoirebe, Ibatema, Oñendu, Ocuapu. Iyapureichima, Oendu, Boraí, Peñaneano. El Boraí es el canto sagrado, es un canto sagrado. Nosotros tenemos canto que el cotibuque, que es un canto de bienvenida, de que podemos compartir todo, pero hay otro canto que solemos hacer con nuestros abuelos, con las abuelas, que es un canto sagrado. Tiene diferencia lo del cotiú. Upeya beca tu ou umia rera amaba ekwe, o guera pama ekwe. Iba tema oñendu, bora irebe oyo guera. O guapo. O hendú por ahí, peña neano. Upeya vemos coin, guapo o va o uchi, o guapo. O hendú man por ahí ña neano. Ha. Y ya pure ichi.
o endo, o cuapa, o endum por ahí, y batema. Doy guay va epa, o ya pota y guay, o ñembrasu, haupeamo coin, o putaba eque, y guasure en beure, aguillema, ami, o güero ya o era gubi, rapuquere, haeri, mocoin coboe. También la cultura indígena, nosotros entendemos que los animales, nosotros llamamos un pájaro, el mocoin coboe, seguramente conoce ustedes, mocoin coboe. Apeja eque mocoin gente, petei cuñaja, petei cuimbae. Fue persona y se convirtió en mocoin coboe, un animalito humilde. Y eso quiere decir que él no obedeció al abuelo, al tamoy. Y se fue a traer agua, a traer miel, otro. Y mientras que ellos se fueron, ya vino para llevarle todo al cielo, como dicen nuestros hermanos no indígenas, al ñaneano. Bueno, es un poco, para mí un poco triste esto. Amombe utapeme con angamba epala oikola ojo akwewie. Upemo koingi oiko mo koinkoe. Akwera oñi ma aguye ma urembe urehe. Ojo akwe oweru takwa oiko shubi kure wasuhe. Ojo akwe ei rekawi oiko shubi kaije. Monderu pi o akwewi oiko akutichu. Ñuare chawi o akwewi oiko kurei. Apesa. Entonces es una historia real contado de mis abuelos, de mis abuelas. Entonces para que podamos entender claramente más bien, ahora le voy a leer en español. Nuestros ancestros, nuestros antepasados se fueron al cielo. Para ese acontecimiento, ellos danzaron muchísimo, rezaron muchos días. Después un día, al amanecer, habló el líder religioso, el abuelo, el tamoy, y le dijo: mañana nadie va a salir. Nadie va a salir a caminar, ni ir a la pesca, ningún lugar. Porque van a venir ya gente que nos va a llevar. En ese momento empezaron a hablar todo, uno creían, otro no, al líder religioso. Un grupo se fue a ver sus trampas en el monte, otro a buscar miel, otro a traer frutas, traer cogollo del pindó o buscar mambú, el tacuá. Mientras venían ya para llevarles a todos y a todas. Los que creyeron en el líder religioso le alzaron el abuelos de todo al cielo, muy alto. Se escuchaban los cantos de ellos. Lo que quedaron escuchó allí abajo, en la tierra, el canto. Muy lejos ya se escuchó. En ese momento vienen dos personas que se fueron a traer agua y escucharon también el canto muy alto en el cielo y se alejaron preocupados, asustados, y empezaron a gritar: estamos dos aquí, estamos dos aquí. Ya no hay caso. Cada minuto iban desapareciendo los cantos hasta que no se escucha más.
Entonces quedaron 2 personas de ese gran acontecimiento a la orilla del río Grande, en la selva misma. Todos los días lloran, arrepentido por el gran Padre que le dieron por no creer en él. Su nombre es Mocoencoboe. Se convirtieron en pájaros. Siempre anda juntos. Los que se fueron al monte se convirtieron todos en animales. Los que se fueron a la pesca, a la cacería, a las trampas para revisar, todos se convirtieron en animales grandes. Entonces, eso fue la historia real que ocurrió y que nos contó mis abuelos. Y hay muchísimas historias contadas y que son reales. Entonces, nosotros entendemos que la espiritualidad va junto con estas culturas que nosotros también tenemos, las culturas no indígenas, porque nos entendemos de alguna forma. Por eso yo entiendo que no hay divisiones tanto, no hay personas que desprecian o que menoscaben, porque entendemos que estamos en la misma situación, en una misma cultura. Pero nosotros como pueblo siempre, rotopape oremos mishia, de alguna forma. Pero oré como indígena, siempre lo resaltaron, no orengo al pueblo indígena Penchagua. Hañaiporana ñondive. Entonces entendemos como una parte de educación, forma parte también de la educación escolar, la educación propia, la espiritualidad indígena, y hay muchísimos elementos culturales dentro. Y en este material está muchísimo. Ustedes ven, parece que no son grandes, pero hay muchísimas palabras en mensajes, palabras, roles, yerobia, hañahendú, hayaiko, yayapono, hayepa, baeshapa. Y bueno, estos son yo quería presentar a ustedes y agradezco mucho la presencia de ustedes, mis amigos, mi familia, a los coordinadores, a don Marco, por la invitación y bueno, muy pronto vamos a tener otro paquete nuevo, ¿verdad? La historia de mi pueblo, aña compartí die, haya jari y ala ni me. Muchas gracias.